En Navidad, mi hermana dijo, no traigas a tu familia. Son de clase baja y no están a mi nivel. Pero los traje. Y cuando empezó a humillarlos, dije, un brindis por mi hermana mantenida que se cree rica. Por cierto, dejaré de pagar tus lujos. Me llamo Andreas, y todo comenzó hace años cuando aún era un joven, lleno de ambiciones pero con un corazón que cargaba más responsabilidades de las que debía. Mi familia siempre fue mi prioridad, especialmente mi hermana menor, Catalina. Desde que éramos pequeños, nuestros padres nos enseñaron el valor del esfuerzo, del trabajo duro. Pero mientras yo abrazaba esas lecciones, Catalina parecía vivir en un mundo donde todo le llegaba sin ningún esfuerzo. Y en gran parte, eso fue culpa mía. Crecimos en una casa modesta en un barrio de clase media, donde las cosas no abundaban, pero nunca nos faltó nada. Mi padre era dentista y mi madre trabajaba como diseñadora. Con sus sacrificios, lograron darnos una educación decente y un techo sobre nuestras cabezas. Siendo el mayor, siempre sentí que tenía que cuidar de Catalina. Era 5 años menor que yo, y desde que era niña, tenía esa chispa que hacía que todos la notaran. Era carismática, ingeniosa y, admitámoslo, muy guapa. Pero también tenía un lado caprichoso que, con el tiempo, se convirtió en algo más, digamos, problemático. Cuando terminé la escuela secundaria, trabajé duro para entrar a la universidad. Estudié ingeniería y con los años, gracias a mi esfuerzo y un poco de suerte, logré construir una empresa de tecnología que despegó más rápido de lo que jamás imaginé. Para cuando tenía 30 años, mi vida había cambiado. Tenía mi propia casa, un buen coche y una cuenta bancaria que crecía cada año. Pero con el éxito también llegaron las responsabilidades. Mis padres ya no trabajaban tanto y me aseguré de que vivieran cómodamente. Y luego estaba Catalina. Catalina nunca mostró ningún interés en estudiar o trabajar. Al principio, lo atribuí a su juventud. Ya madurará, pensé. Pero los años pasaron y ella siguió viviendo como si el mundo le debiera algo. Cuando cumplió 20 años, me ofrecía ayudarla a pagar una carrera universitaria o un curso técnico, algo que le diera independencia. Pero siempre respondía lo mismo, Andreas, no te preocupes. No nací para trabajar en una oficina. Eso es para la gente común. Sus palabras me dolieron, pero no insistí. En cambio, cometí el mayor error de mi vida, empecé a mantenerla. Le di una tarjeta de crédito, le pagué el apartamento en una zona exclusiva de la ciudad, le compré ropa de diseñador, bolsos caros, viajes al extranjero, todo lo que quería, se lo daba. Pensé que la estaba ayudando, que algún día encontraría su camino y me lo agradecería. Pero lo que logré fue crear un monstruo. Catalina se convirtió en una persona arrogante, clasista, que miraba por encima del hombro a los demás. Se creía millonaria, pero en realidad, todo lo que tenía era mío. Y aunque en el fondo me dolía verla así, no sabía cómo detenerlo, hasta que conocí a Laura. Laura llegó a mi vida como un rayo de luz en medio de una tormenta. La conocí en un evento de caridad que patrocinaba mi empresa. Ella trabajaba como voluntaria, organizando entregas de comida a familias necesitadas. No era el tipo de mujer que suele llamar la atención a primera vista. Vestía de forma sencilla con una camiseta blanca y vaqueros, el pelo recogido en una coleta y ni una gota de maquillaje. Pero había algo en su sonrisa, en la forma en que hablaba con la gente con tanto respeto y calidez, que me cautivó desde el primer momento. Esa noche, después del evento, me acerqué a ella para agradecerle su trabajo. Hablamos durante horas y descubrí que Laura provenía de una familia humilde. Había crecido en un barrio modesto, pero su corazón era inmenso. No le importaba el dinero, las marcas ni las apariencias. Lo que valoraba era la honestidad, la bondad y la familia. Me enamoré de ella casi de inmediato. Laura y yo empezamos a salir, y con el tiempo nuestra relación se volvió seria. Después de 2 años, nos casamos y poco después, tuvimos a nuestros 2 hijos, Sofía y Mateo. Son mi mundo. Laura siempre insistió en criarlos con valores para que nunca se sintieran superiores a nadie. Aunque podía darles todo lo que quisieran, ella seguía siendo la misma, sencilla, con los pies en la tierra, siempre agradecida por lo que teníamos. Nunca me pidió un bolso caro, un coche de lujo o joyas. Lo único que quería era que estuviéramos juntos, que fuéramos felices. Y eso era exactamente lo que amaba de ella.
Pero no todos compartían mi felicidad. Cuando le presenté a Laura a Catalina, supe de inmediato que no se llevarían bien. Mi hermana la miró de arriba abajo como si estuviera evaluando un objeto de segunda mano. Laura, con su amabilidad habitual, intentó ser cordial, pero Catalina apenas respondió. A partir de ese día, cada vez que se veían, mi hermana encontraba una manera de hacer comentarios hirientes. Si Laura llevaba una blusa sencilla, Catalina decía algo como: «Ay, Laura, ¿no te cansas de vestir como una empleada doméstica?». Si mis hijos jugaban con juguetes sencillos, Catalina se burlaba de ellos, diciendo: «¿No les compras algo más decente, Andreas? Parecen niños de orfanato». Cada comentario era como una puñalada, pero Laura, con su infinita paciencia, nunca respondía. Yo, por mi parte, intentaba ignorarlo, pensando que Catalina cambiaría con el tiempo. ¡Qué equivocado estaba! El punto de inflexión llegó el día antes de Navidad. Había organizado una cena de Navidad en casa de mis padres. Quería que fuera una noche especial con toda la familia reunida, mis padres, Laura, mis hijos, Catalina y algunos tíos, tías y primos. Era una tradición que amaba y estaba emocionado de compartirla con mi familia. Pero ese día mi hermana Catalina me llamó y me dijo: «Hermano, no traigas a tu familia a la cena de Navidad. Son de clase baja y no están a mi nivel. Solo arruinarán la cena». Sentí como si mi propia hermana me estuviera humillando. No iba a permitir que Catalina siguiera humillando a mi familia, así que simplemente colgué. Tenía un plan. Llegó el día de la cena de Navidad, y estaba decidido a no dejar que las palabras de Catalina arruinaran nuestro espíritu. Laura, como siempre, se preparó con entusiasmo desde primera hora de la mañana, mientras que Sofía y Matteo se vestían con sus conjuntos de personajes de dibujos animados favoritos. Verlos tan felices, tan llenos de amor y libres de toda arrogancia, me llenó el corazón de orgullo. Pero en el fondo, no podía ignorar la conversación con mi hermana. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Llegamos temprano a casa de mis padres. La casa olía a pavo asado y ponche navideño. Todo parecía perfecto. Las luces del árbol parpadeaban, una suave música sonaba de fondo y mis padres nos recibieron con cálidos abrazos. Laura estaba radiante con un vestido sencillo pero elegante, y mis hijos corrían por la sala riendo. Todo iba bien hasta que llegó Catalina. Entró en el comedor como si fuera la reina del lugar, luciendo un vestido de diseñador que yo mismo había pagado, un bolso de marca colgado del brazo y un perfume que inundaba el aire. Saludó a mis padres con besos exagerados, charló con mis tíos, tías y primos. Pero cuando pasó junto a Laura y los niños, no dijo una palabra. Simplemente los miró de arriba abajo con esa mueca desdeñosa que conocía tan bien. Ni siquiera dijo hola. Laura, fiel a su naturaleza, no dijo nada, solo sonrió y siguió ayudando con los preparativos. Pero noté el dolor en sus ojos, y eso me dolió más que nada. La cena transcurrió con una tensión que solo yo parecía notar al principio. Catalina se sentó al otro lado de la mesa, lejos de nosotros, y hablaba en voz alta, jactándose de un reciente viaje a Europa, de su nuevo bolso, de lo exclusiva que era su vida. Cada comentario era un dardo envenenado dirigido a Laura y a mis hijos, aunque lo disfrazaba de charla casual. Mis padres intentaron mantener la paz, cambiando de tema, pero Catalina no se detenía. Y entonces, después de la cena, mientras todos compartían un momento tranquilo, cruzó la línea. Estábamos sentados en la sala, con copas de vino en mano, cuando Catalina miró a Laura y le dijo con esa sonrisa venenosa: «Laura, querida, ¿no te cansas de vestir como si trabajaras en una tienda de segunda mano? No sé cómo Andreas te soporta. ¿Y esos niños? Dios, parecen salidos de un mercado. ¿No les compras nada decente?». Se rió como si hubiera dicho algo ingenioso. Y luego levantó su bolso, uno que cuesta miles de dólares, y añadió: «No podría salir a la calle con menos que esto. Es una cuestión de clase, ya sabes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura bajó la mirada, mordiéndose el labio, y vi a Sofía y Matteo mirándose confundidos. Algo dentro de mí se rompió. Había soportado los comentarios de Catalina durante años, pero humillar a mi esposa y a mis hijos frente a toda la familia era demasiado. Me levanté, golpeé mi copa con una cuchara para llamar la atención de todos, y todos me miraron. Mi corazón latía con furia,
Pero mi voz salió firme y clara. Quiero hacer un brindis en esta noche especial, comencé, levantando mi copa. Brindo por mis padres, que me dieron todo lo que soy con su amor y esfuerzo. Brindo por mi esposa, Laura, el amor de mi vida, y por mis hijos, Sofía y Matteo, que son mi mayor orgullo por su humildad y su inmenso corazón. Y finalmente, brindo por mi hermana Catalina, la mantenida de la familia, que se cree millonaria porque, aunque nunca ha trabajado un día en su vida, vive como una reina gracias al dinero que le he dado cada mes. Pero eso se acabó. A partir de este momento, ya no pagaré sus lujos. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. Catalina me miró con los ojos muy abiertos, el rostro pálido como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo, lo puse en altavoz y marqué el número del banco delante de todos. La voz del operador sonó clara en la habitación. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de Catalina Ramares, dije, sin apartar la vista de mi hermana. Ella se levantó, tambaleándose, y gritó, Andreas, no te atrevas. Pero continué, confirmando mi identidad con el operador mientras todos en la habitación observaban en un silencio atónito. Hecho, dije finalmente, colgando la llamada y guardando el teléfono. A partir de ahora, Catalina, búscate un trabajo y paga tus propias facturas. La habitación estalló en murmullos caóticos. Algunos de mis primos soltaron risitas ahogadas. Otros intercambiaron miradas de sorpresa, y mi tía Clara soltó un guau que no trató de ocultar. Mis padres parecían incómodos, mi madre retorciéndose las manos en su regazo, mi padre mirando al suelo, pero ninguno dijo una palabra. Catalina, por otro lado, estaba en shock. Su rostro, normalmente compuesto y arrogante, era ahora una máscara de pánico y rabia. No puedes hacerme esto, Andreas, gritó, con la voz quebrada. Soy tu hermana. Es tu obligación mantenerme. Siempre me has cuidado. No puedes dejarme así. Su tono era una mezcla de súplica y exigencia, como si aún creyera que podía manipularme. Me reí, una risa corta y amarga que se me escapó. ¿Mi obligación? ¿En serio, Catalina? Esto es lo que pasa por humillar a mi familia, por burlarte de Laura, que es 1000 veces mejor persona que tú, y de mis hijos, que no merecen tus palabras venenosas. ¿Quieres lujos? Gánalos. Es hora de que madures. Mis palabras fueron como un golpe, y vi sus ojos llenarse de lágrimas. Intentó hablar, balbuceando algo sobre lo injusto que era, pero al ver que no iba a ceder, su expresión cambió. La rabia tomó el control. Agarró su bolso de diseñador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, se dio la vuelta y salió de la casa dando un portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. El silencio que dejó su partida fue breve. Poco a poco, la habitación volvió a la vida. Mis primos reanudaron sus conversaciones, algunos aún riéndose por lo bajo. Y mi madre se levantó para servir más ponche, como queriendo disipar la tensión. Laura, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se acercó a mí y me tomó la mano. Gracias, susurró con una mirada que decía más que cualquier palabra. Sofía y Matteo, ajenos a la gravedad del momento, volvieron a reír mientras jugaban con un adorno navideño. La cena de Navidad continuó, y aunque al principio hubo un eco de incomodidad, el ambiente pronto se volvió más ligero, más auténtico. Sin la presencia de Catalina, con su arrogancia y sus comentarios hirientes, la noche se transformó en una de las mejores que recuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi familia, Laura, Sofía, Matteo, estaba realmente en el centro de todo, protegida y valorada como se merecía. Los días posteriores a la cena de Navidad fueron como caminar por un campo minado. Mi teléfono no dejaba de sonar, y cada notificación era un recordatorio de la tormenta que había desatado. Catalina, mi hermana, estaba desesperada. Sus mensajes de voz llenaban mi bandeja de entrada, y cada uno era un reflejo de su estado emocional. Al principio, suplicante con un tono que trataba de apelar a nuestra conexión de hermanos, luego furiosa como si la hubiera traicionado de la peor manera. Andreas, no puedes hacerme esto. Soy tu hermana, decía en uno de los primeros mensajes, con la voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. Siempre me has cuidado. ¿Cómo puedes dejarme así ahora?
En otro, su tono cambiaba a uno más manipulador. Prometo que no volveré a decir nada sobre Laura ni sobre los niños, pero por favor, no me quites el dinero. No sé qué hacer sin él. Cada mensaje era como una puñalada, no porque me convenciera de cambiar de opinión, sino porque me recordaba cuánto había contribuido a esa dependencia. Durante años, le había dado todo: el apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad, la tarjeta de crédito sin límite, los viajes, los bolsos de diseñador, los zapatos que costaban más que el sueldo mensual de muchas personas. Había creído que al darle todo eso, la estaba cuidando, protegiéndola. Pero ahora veía la verdad: le había robado la oportunidad de crecer, de enfrentarse al mundo por sus propios medios. Y aunque una parte de mí se sentía culpable, cada vez que recordaba cómo había humillado a Laura y a mis hijos en la cena de Navidad, esa culpa se desvanecía como humo. No fue fácil. Una parte de mí se sentía culpable. Después de todo, la había acostumbrado a esa vida. Pero cada vez que recordaba cómo humilló a mi familia, la culpa se desvanecía. Laura, como siempre, me apoyó. Hiciste lo correcto, me dijo. Ella necesita aprender a valerse por sí misma. Y tenía razón. Los días se convirtieron en semanas, y Catalina no dejaba de insistir. Una mañana, mientras desayunaba con Laura, recibí una llamada suya. No contesté, pero dejó otro mensaje de voz. Esta vez, su tono era más desesperado. Andreas, por favor, no tengo cómo pagar el alquiler. Si no me ayudas, voy a perder el apartamento. No sé qué hacer. Escuché el mensaje en altavoz, y Laura me miró con una mezcla de compasión y firmeza. No cedas, dijo. Si lo haces, nunca aprenderá. Asentí. Aunque no era fácil, había pasado años siendo el hermano mayor protector, el que resolvía todos los problemas. Pero esta vez tenía que dejar que Catalina afrontara las consecuencias. Un mes después, mi madre me llamó. Su voz sonaba cansada pero no sorprendida. Catalina se mudó con nosotros ayer, me dijo. Dijo que no podía pagar el alquiler, y el propietario le dio una semana para desocupar el apartamento. Sentí un nudo en el estómago. Imaginé a mi hermana, que siempre se había jactado de vivir en un edificio con vistas al parque más exclusivo de la ciudad, empacando sus cosas y regresando a la casa de nuestros padres como si fuera una adolescente de nuevo. No vamos a mantenerla, Andreas, continuó mi madre. Tu padre y yo le dijimos que si quiere quedarse aquí, tiene que contribuir. No somos ricos, y no vamos a vivir como lo hiciste tú con ella. Me sorprendió la firmeza de mis padres. Siempre habían sido cariñosos con Catalina, quizás demasiado, pero esta vez parecían decididos a no repetir mis errores. Está buscando trabajo, añadió mi madre, aunque no deja de quejarse. Dice que ningún trabajo está a la altura de sus estándares. No pude evitar sonreír con amargura. Por supuesto, para Catalina, cualquier trabajo que no incluyera glamour o un salario exorbitante era una ofensa personal. Unas semanas más tarde, mi madre me dijo que Catalina había conseguido un trabajo como secretaria en una pequeña compañía de seguros. El salario era modesto, apenas suficiente para cubrir lo básico, y mucho menos para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Tuvo que vender casi toda su ropa, me dijo mi madre en una llamada. Los bolsos, los zapatos, los vestidos, todo lo que le compraste. Dice que necesitaba el dinero para pagar deudas. No pregunté qué deudas, pero no era difícil imaginar: tarjetas de crédito al máximo, facturas acumuladas, quizás incluso préstamos que nunca me mencionó. Catalina había vivido como si el dinero fuera infinito, y ahora la realidad la estaba golpeando duro. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde esa Navidad, y algo que nunca imaginé comenzó a suceder. Una tarde, Laura y yo decidimos visitar a mis padres. Era un domingo tranquilo, y trajimos a Sofía y Matteo para pasar tiempo con sus abuelos. Cuando llegamos, la casa olía a café recién hecho y a las galletas caseras que mi madre siempre hacía. Todo parecía normal hasta que vi a Catalina salir de la cocina con un delantal y sosteniendo una bandeja de galletas. Me quedé paralizado. No era solo el delantal, algo que nunca le había visto puesto, sino su actitud. Cuando nos vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que no veía en años, una sonrisa genuina, no la máscara arrogante que solía llevar. Andreas, Laura, qué bueno que vinieron, dijo. Y,
Para mi sorpresa, se acercó a Laura y la abrazó. Luego se agachó para saludar a Sofía y Matteo, revolviéndoles el pelo con cariño. «Están tan grandes», exclamó, ofreciéndoles galletas con una calidez que me dejó sin palabras. Laura, siempre amable, le devolvió el abrazo y le dio las gracias, aunque noté una chispa de sorpresa en sus ojos. Los niños, ajenos a la tensión del pasado, aceptaron las galletas y corrieron a jugar en el patio con mi padre. Catalina nos invitó a sentarnos en la sala, y mientras mi madre traía el café, ella comenzó a hablar. «Andreas, quiero disculparme», dijo, mirando al suelo por un momento antes de levantar la vista. «Lo que hice en Navidad fue horrible. No tenía derecho a hablar de Laura ni de los niños de esa manera. Estaba ciega, creyendo que era mejor que los demás solo porque tenía cosas caras. Pero tú pagaste por todo eso». No pude evitar sonreír. «Me alegra oír eso, Catalina», dije. «No te voy a mentir. Lo que pasó dolió mucho. Pero si estás dispuesta a cambiar, estaré aquí». No prometí volver a darle dinero, y ella no lo pidió. En cambio, me contó sobre su trabajo, cómo estaba aprendiendo a usar un sistema de archivo en la oficina, lo extraño que era llegar a casa cansada pero satisfecha. Era una nueva Catalina, o quizás la Catalina que siempre había estado allí, escondida bajo capas de arrogancia. Todo esto me enseñó que el verdadero amor está en las cosas simples, y que a veces dejar ir a alguien es la única manera de ayudarlo a crecer. Pero también me demostró que el cambio es posible, incluso para alguien como Catalina. Brindo por eso. Suscríbete para más historias diarias.